Hola y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Caminando en tus zapatos. Hoy vamos a tomar un ratito para caminar en los zapatos de Estel Enrique, que vino para darnos, ¿verdad?, más información sobre cómo funciona el sistema de salud mental. Estel, bienvenida. Gracias por la invitación. Claro, un privilegio tenerte aquí. Amén. Hace tiempito no Igual. te veía, te ves muy bien, muy Gracias, linda como igual. siempre. Estel, te comienzo preguntando, ¿verdad? Porque creamos la plataforma para poder promover la salud mental, o sea, la importancia de la salud mental en las iglesias. Ujú. Porque tú sabes, pues que hay muchos estigmas, el conocimiento es limitado y pues si pasamos y aceptamos a Cristo, todo está bien. Mm, Es lo que se cree. es lo que se cree. ¿Verdad? Pero la realidad es, pues, que traemos traumas Ujú. y a veces hay cosas que no podemos guardar e ignorarlas, sino que las podemos resolver buscando ayuda. Y para Es eso correcto. tenemos profesionales de la salud. Es correcto. Te podría decir que hace aproximadamente como 6 años eh, voy a mencionar una palabra, o sea, un nombrecito de que ha sido como que famoso en tus podcasts previos y es Rolo, Ah, sí, el apóstol. Ajá. el apóstol Rolando. A través de él conocimos a una persona que se dedica a instruir y a certificar a gente común. Al decir gente común es que pensamos que solamente tendrías que estar dentro del medical field para poderte entrenar en ciertas áreas. Esta persona está certificada a nivel internacional para poder traer capacitación y certificar a gente común Ujú. como rescatistas en primeros auxilios de salud mental. Cuando obviamente surgió esta oportunidad, porque siempre he estado trabajando dentro del field, pero viendo la necesidad dentro de las iglesias, yo dije, ¿por qué no empezar a promover esta certificación y traer a este instructor para que pueda certificar a la gente dentro de la misma iglesia? Hubo resistencia, me dijeron, estás mal. eh, Llegué a ir incluso hasta reuniones de pastores a nivel county y cada vez que presentaba el proyecto me decían que estaba fuera del lugar, que estaba loca, que eso no era de Dios, que eso no era bíblico. Y obviamente surge la frustración, Ujú. porque uno quiere ayudar, sabiendo la necesidad, porque Claro. uno también ha estado en esa posición. Y lamentablemente el sistema religioso es pensar que todo lo que no es normal, pues entonces es un demonio y todo es demoníaco y no realizan que en realidad hay un problema físico que si tú no lo atiendes con tiempo, lo conviertes en un problema no tan solamente físico, es un problema espiritual. Y siempre he dicho que hay que recordarnos, Jesús tuvo una suma tristeza. Él se sumió en una tristeza, pero él no permitió que sus emociones controlaran su propósito. Ujú. David hizo de las suyas, ¿verdad? Claro. Pero aunque se rasgó vestiduras y guardó silicio, cayó en tiempo, se bañó, se puso sus vestiduras, comió y celebró, a Ujú. pesar de una pérdida. Pero hay consecuencias por todas las acciones que nosotros hacemos. Y como decías al principio, venimos a la iglesia, venimos a la salvación, pero se nos olvida que hay un proceso donde tenemos que ser restaurados y tenemos que ser liberados. Porque quien no trae nuestro pasado a memoria es Dios. Pero el enemigo siempre va a estar ahí trayéndonos nuestro pasado. Está en nosotros cómo podemos ser libres de un pasado. Cómo podemos lograr entender el perdón de Dios. Cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos y cómo podemos perdonar a otros. Y lamentablemente, hoy lo que estamos escuchando dentro de nuestras iglesias es que todo es demonios. O sea, estás mal, estás sufriendo la condición porque es un demonio, o es una maldición generacional, o abriste puertas en algún lugar. Entonces ahí es donde tratamos entonces de volver a redireccionar y como a principios de este año Dios me hablaba acerca de la palabra resetear. Ujú. Y cuando tú traes a reseteo un equipo, es traerlo al estado original por el cual fue creado para que funcione correctamente. Exacto. Y yo pienso que cuando venimos a Dios necesitamos un reseteo. Un reseteo donde podamos volver a nuestro estado original, a nuestra identidad y caminar dentro de nuestro propósito. Pero ¿quién nos está ayudando? Esa es la pregunta, ¿quién nos está ayudando?
no estamos encontrando la ayuda que necesitamos. Sí, porque nos estamos enfocando en predicar un Dios sin límite y un Dios que, ¿verdad? Nada le es imposible Ujú, y ya. Y pues ayuna y ora y vas a estar bien. ujú. Voy a compartir algo rapidito que me trajiste a memoria ahora cuando dices eso, y es el incidente de una familia ministerial, todos en su casa, ministros con jóvenes, hijos, nacidos y criados en el Evangelio. Ujú, Y lamentablemente uno de sus hijos se quitó la vida, ujú, dejó una carta. ujú, Y la carta los papás abiertamente lo publicaron, lo compartieron en las redes sociales. ujú. No la reservaron. Y una de las cosas que decía la carta era que su hija quería dejar de sufrir y ella sabía que ella quería, que de la única manera que ella podía dejar de sufrir era estar ante la presencia de Dios. Y obviamente eso nos hace como que retroceder a la manera en que estamos predicando el Evangelio. ¿Qué tipo de Evangelio estamos predicando? Que le estamos dando a entender a estos jóvenes que la solución a nuestros sufrimientos es dejar de existir para estar en la presencia de Dios, pero no reconociendo que si no es en el momento en que Dios me está llamando ante su presencia, yo no voy a estar ante su presencia. ¿Estás Exacto. entendiendo? Entonces, Ujú. ¿qué fue el mensaje? Y obviamente el dolor como padres, ¿verdad? Tú eres mamá, yo soy mamá, sabemos que si nos ponemos a pensar, wow, ella pensó de esta manera, ¿cómo yo le presenté a Dios? Que entendió que la única alternativa a parar su sufrimiento era estar ante la presencia de Él antes de tiempo. Rolo me mencionó algo, ¿verdad? Hice un podcast con él hace poco hablando sobre por qué hay tantos pastores. Hay un 75% de pastores que sufren de depresión. Ujú, Sí, digo, Rolo, o sea, no entiendo cómo es que se paran en un altar a predicar de un Cristo libre, un Cristo que ama, o sea, que dio la vida por nosotros, que es paz, que es amor, pero entonces se bajan del altar y están en depresión, se sienten solos, sus matrimonios son un fracaso. Y Rolo me dijo, y le dije, y hubieron el año pasado 60 pastores que se suicidaron. ujú. ¿Cómo un pastor llega a eso? Cuando se supone, ¿verdad? Que estemos llenos de la presencia, que tenemos un conocimiento, una relación con Dios. Y la explicación de Rolo me impresionó porque me dijo, Leslie, la gente que comete suicidio es porque quieren parar el dolor. O sea, Correcto. no es tanto ni el problema, es que quieren parar el dolor. Y ahí yo dije, oh, wow. O sea, lo vi desde otra perspectiva. Yo, tiene sentido. O sea, es Sí, tanto el dolor que es la única forma que ellos entienden que pueden ya parar con el dolor. y de hecho, si me salgo un poquito del concepto iglesia y me voy al concepto secular, clínico, lamentablemente el sistema de salud está mal formateado a la hora de poder buscar ayuda para condiciones de salud mental. Y ¿Cómo así? lamentablemente una persona no ve a un psiquiatra para una evaluación psiquiátrica a menos que esa persona vaya a ser medicada. Si la persona no está dispuesta a la medicación, Ujú. entonces lo que hacen es que buscan un consejero clínico, buscan a un psicólogo, buscan a un trabajador social para que haga una intervención temprana, tengan unas evaluaciones, pero como el paciente no se quiera medicar, nunca va a parar a un psiquiatra. So, el sistema está modificado en que de la única manera que tú ves al psiquiatra es porque estás bajo medicación o quieres medicación. Y Wow. estas personas que acuden al acto de querer parar de sufrir, buscan hacerse daño porque de la única manera que tú ves a un psiquiatra, lamentablemente, es cuando tú atentas contra tu vida y como decimos en Puerto Rico, si la libras, entonces pasas a una institución psiquiátrica por un par de días, unas evaluaciones y cuando te dan de alta sales con un psiquiatra asignado y un fracatán de medicación. Wow. Esa parte, obviamente, el que no está dentro del sistema de salud no lo reconoce o el que no pasa por la situación no se da cuenta. Y yo llevo 13 años trabajando dentro del clínico y no fue hasta hace 4 años que cuando empecé a estar especializándome en la salud mental que me di cuenta cómo trabajaba el sistema. Y me di cuenta por mí misma, por una experiencia personal.
donde yo iba literalmente a sala de emergencia como loca, descontrolada, porque yo no podía parar de llorar. Y yo quería parar de llorar. Y yo lo único que le decía al doctor, por favor ayúdame, yo necesito parar de llorar. Y obviamente las preguntas típicas que te hacen es, ¿has pensado hacerte daño? ¿Has pensado hacerle daño a alguien? Si somos profesionales, lo primero que va a cruzar por nuestra mente es, yo no quiero perder mis licencias, yo no quiero perder mi trabajo, yo no puedo dejar que me pongan un Baker Act involuntario, porque automáticamente ciertos profesionales de la salud y de otras áreas pierden sus licencias. Yeah. Uh-huh. Y no pueden volver a ejercerlo. Entonces, obviamente, te ves en la postura de negar cierta situación para poder encontrar la ayuda, pero muchas veces te ignoran al tú no decir, sí he pensado. Si tu respuesta es un no, pues mira, tranquilízate aquí, vamos a ponerte un suerito en tu línea y un tranquilizante y ya. ¿Será porque hay tanta y tanta gente pasando por eso que tienen que como que dividirlo según, ok, este no es tan importante porque este todavía no está pensando hacerse daño? Es que lamentablemente nunca vas a saber cuándo la persona se va a hacer daño. O sea, tú no puedes clasificar la crisis con la intención. Uh-huh. En uno de los podcasts, creo que fue con Daris, decía que una cosa es el pensamiento, pero cuando ya la persona está en la planificación, Uh-huh. del pensamiento a la planificación, de la planificación al acto, es nada. Es nada. Entonces, Uh-huh. no podemos ignorar. No podemos decir, ah, no, lo está haciendo por llamar la atención. Ah, no, lo está haciendo porque no se va a atrever. O sea, nosotros no podemos corrernos el riesgo. Cuando tomas estas certificaciones como rescatista, ningún tipo de comentario tú lo tomas en menos. Y muchas veces me he visto dentro de situaciones donde he escuchado a otras personas, pero pon de tu parte. Una persona que está en depresión no sabe lo que es poner de su parte. Uh-huh. O sea, y es bien trillado decirle a una persona, pon de tu parte. Lo estás haciendo por llamar la atención. E inconscientemente estamos empujando a esa persona a buscar alternativas destructivas, porque en quien confió y se atrevió a decir, tengo tal problema, tengo tales pensamientos, no me creyó y me dijo, estoy buscando atención. Y lo encuentras constantemente, esto no es algo de ignorarlo. O sea, siempre ha existido este problema. Lamentablemente el sistema está tan estructurado para verlo como un tabú, para verlo como algo sin valor. Tú le dices a una persona, ve a un psicólogo y te dice, no, yo no estoy loco, pero es que el psicólogo no es para atender gente que está supuestamente loca. O sea, hay unas condiciones donde hay unos desbalances y la persona tiene que entender que su cuerpo a veces responde a los cambios de ambiente, a la mala alimentación. Y nosotros somos cuerpo, pero somos alma y somos espíritu. Lo que escuchamos, lo que leemos, Uh-huh. lo que compartimos, influencia mucho en nuestras reacciones. Y a veces nos contaminamos y no nos estamos dando cuenta. Es verdad lo que tú dices porque la música es algo que es bien fuerte. Aunque tú no entiendas, ¿verdad?, qué palabras se están diciendo, el ritmo nada más, si lo escuchas a lo lejos, tú reaccionas como que vas moviendo la pierna porque escuchaste un ritmo nada más. O sea, nosotros reaccionamos a la música bien fuertemente. Y obviamente la fe viene por el oír. Pues así mismo contaminas el espíritu. Y yo encuentro, ¿verdad? Yo soy de la era de Bicosí. Tú sabes, esa gente cuando estaban empezando el rap, el underground. Y yo puedo decir, viniendo, ¿verdad?, desde esa generación, que la violencia ha aumentado de una forma tan desenfrenada. ¿Por qué? Por lo que estamos escuchando. O sea, un tiroteo, voy allí y te hago aquello. O sea, todo promueve violencia y sexo. Es que lo hemos normalizado. Exacto. Lo hemos normalizado. Sí. O sea, Entonces, ya lo ven, no se oculta. Ya el enemigo no se oculta. Lo vemos en Hollywood, lo vemos en las plataformas de conciertos, lo vemos en las escuelas, lo vemos en la iglesia, lamentablemente, y ya no se oculta. O sea, y lamentablemente, como te estaba diciendo, estos jóvenes están creciendo viendo lo que es anormal como normal.
Y la intervención de esta semana, la persona decía, pero es que yo me lo merezco, pero es que esto es normal que me pase. O sea, son las expresiones que tú puedes escuchar últimamente porque lo hemos normalizado. Wow. Me da pena porque son jóvenes, ¿verdad? Y cuando yo me pongo a buscar estadísticas, yo digo, wow, o sea, mis nietos vienen subiendo. O sea, Ryan tiene 10 años. Ujú. Rihanna, o sea, va para 6. O sea, Titito tiene 2, Angeli tiene 1. Y yo estoy mirando el mundo y yo digo, oh my God. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos correctamente y darles identidad porque lo que está, o sea, es espantoso. Hoy en día, los nenes de 5 y 6 años, mami me dijo que yo soy una nena, pues. O sea, los mismos papás ya están, o sea, es una mentalidad que yo digo, wow, like, déjenlos ser niños. Ujú. Tú sabes, esto es algo que la identidad es algo que se está atacando tan fuerte hoy. O sea, y la gente, lamentablemente, yo he escuchado, ¿verdad? Gente que dicen, sí, nosotros los jóvenes, pues, it's a blur, no sabemos quiénes somos ni para dónde vamos, no importa, lo importante es amor. Mm. ¿Qué tipo de amor? ¿A qué le Esa- estás llamando amor? Exactamente, ¿a qué le estás llamando amor? Sí, o sea, en estos días, bueno, te había comentado anteriormente en una conversación, mi hijo menor cumple 18 años, pero hace 2 años tuve una experiencia con él bastante fuerte. Eh, Siempre he creído que cuando nosotros cargamos una palabra, Ujú, no importa las circunstancias de la vida, esa palabra tiene que venir a cumplimiento. ujú, Porque en una predicación de Rolo precisamente lo escuché cuando dijo, Dios no va a poner en juego su propia reputación. claro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros verdaderamente entendemos lo que es el poder de una palabra sobre nosotros, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestras generaciones, entendemos que tenemos una lucha no contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Y el mundo espiritual es tan real como el mundo terrenal. Claro. Y obviamente nuestros hijos están a merced, porque no han sido criados con el mismo temor que nos criaron a nosotros hace que 30 años, 25, 30 años atrás. Ujú. El evangelio se predicaba, a lo mejor tú y yo vinimos a Cristo con el miedo de que si suena la trompeta me voy a quedar porque mira, Y todo era el infierno. y todo era el Todo. infierno Ujú. y te sentaste mal, dejaste de respirar así, te vas a ir para el infierno, arrepiéntete. Y creo que el temor, el miedo de perderte, no, el amor por el Señor y por la gracia y Ujú. por todo lo que Él hizo por nosotros, no, nos direccionaba a tener una relación y a tener unas vivencias muy diferentes a los que nuestros hijos están experimentando hoy. Y todo lo cuestionan. Ellos pueden tener unas experiencias directamente con Dios mismo y pasa 1 hora, 2 horas de lo que vivieron, entran a la internet, ¿qué acabé de ver? Y todo lo buscan para justificar y eliminar a Dios de la ecuación. Ujú. Aunque en la crisis reconocen, no, es Dios, no, Dios mío, si tú existes, sácame de esto. Dios te saca y a las 2 horas te olvidaste. No, no fue Dios, fue que de momento se me pasó el miedo. O sea, y esto no es porque me lo contaron, esto es porque lo estoy experimentando como mamá, ¿verdad? Eh, Mi hijo hace 2 años experimentó con los cómics con THS y él tenía una condición de nacimiento, nació prematuro, un milagro completamente. Toma sus medicamentos para mantener sus pulmones trabajando y pues siempre le supervisé hasta la mínima aspirina. Ujú. Y de momento, el muchacho a espaldas mías se come un gummy porque su amigo le decía que eran gomis con THC, pero no le veía ninguna reacción al muchachito, THC, y no le veía ninguna reacción al muchachito, y él decía, ay, me está mintiendo, esos son dulces. El niño le regala 4, se va para un homecoming de su escuela, comparte con una de sus amistades, pasa 1 hora, ven que no les pasa nada, y deciden comerse un segundo. Me llama, mamá, ya terminé. Yo le digo, ¿quieres que vaya por ti? No, pues mira, vamos para tal sitio, si quieres llegar a tal sitio. Ok, 10 minutos luego la escuela me está llamando, yo, pasó algo. Y me explican, hay una emergencia, no sabemos qué es lo que consumió, pero está en esta condición.
sabrás que como mamá llegamos primero que la ambulancia Claro, al hospital, claro, nos corrimos. comemos la calle. Y yo digo que Dios puso ángeles desde el punto A hasta el punto B. Estaba con un grupo de profetas ese día, de ministros, estaba Dorian, estaba mi mamá, todo el mundo se puso a orar, yo salí corriendo, pedí oración y llego al hospital y este policía me dice, no te preocupes, como él está vestido, yo le enseñé, me dice, tan pronto yo lo vea entrar, yo te voy a pasar. Cuando yo pasé, muchas personas van a poder decir, ella es loca. Yo saqué mi celular y yo empecé a grabar a mi hijo. Obviamente como mamá me está doliendo y estoy llorando por lo que está sucediendo. Pero estoy grabando a mi hijo y yo le estoy diciendo al Señor, tú me diste una palabra. Esto no puede ser el fin. Mi hijo entró con un cuadro clínico de paranoia. Él perdió todo el output de su cuerpo por 16 horas. Él no podía respirar por su propia cuenta, se quedaba dormido, teníamos que despertarlo para que su cerebro registrara que tenía que respirar. No sentía del cuello para abajo nada de su cuerpo. ¿Qué edad él tenía cuando pasó esto? 15. Uh-huh. 15. Y obviamente yo estoy grabando, lo despertaba, mamá está aquí contigo. Y lo único que me decía, mamá, ¿dónde están mis brazos? ¿Dónde están mis pies? O sea, él perdió toda la sensibilidad del cuello para abajo. Obviamente, por estar trabajando tantos años en hospitales y con profesionales de la salud, le digo al doctor, no me interesa, quiero un cuadro metabólico completo. Nosotros tenemos derecho. Cuando nosotros vamos a un hospital, nosotros tenemos derecho no a unas pruebas básicas. ¿Por qué nos tenemos que conformar con, como lo que le dicen, un rule out clínico rápido y vámonos? No, yo quiero un panel metabólico y quiero de la A a la Z que tú me digas qué es lo que él consumió. Yo no puedo creer que haya sido un gummy con THC únicamente, porque el tipo de reacción que él tuvo fue demasiado fuerte. Lo pasan a un cuarto, llega Dorian, estábamos todos ahí con él. Como no podían tomarle muestras, tuvieron que ponerle sondas porque su cuerpo no respondía. Vienen los resultados y los resultados vienen con que es nada más positivo al THC. Y fue una reacción fuera de lo común para compararlos con otras condiciones. Right. Pero él no se podía poner el de pie. Lo tuvimos que cargar literalmente. O sea, montarlo de la cama a la silla de ruedas. Deberían llevarlo hasta el carro, montarlo en el carro porque su cuerpo no respondía. Ah, ¿te dieron de alta Sí, así? Sí. Es algo que yo quiero explicar. O sea, yo trabajé en salas de emergencia, pues mi primera profesión fue como técnico de terapia respiratorio. Todo este tipo de emergencias ya estaba acostumbrada a verlas. Y era muy típico años atrás aplicarle lo que le dicen carbón al paciente para que empezara a expulsar todo. Right. Eso Pero sí cuando estaban inconscientes aspiraban, se iba al pulmón y entraban en un cuadro clínico bastante grave y hasta perdían la vida simplemente por aspiración y no porque estaban inducidos bajo una sobredosis. Eliminan eso y dependiendo el cuadro de sintomatología que tú presentas, es la decisión que ellos toman que van a hacer contigo. Si tú no estás inconsciente, ellos no te van a poner un narcótico que contrarreste la sobredosis, que es el famoso Narcan, que la policía está entrenada para cuando intervienen en las calles y encuentran a una persona completamente pass out. Eso es lo que administran como primeros auxilios, estabilizan y mandan a la persona. Pero si tú vas con cierta sintomatología y no has perdido tu conciencia completamente, no, ellos te corren tus análisis, te hidratan, mantienen tus monitoreos para que no sufras ningún paro cardíaco y luego te mandan a tu casa. Frustra, claro, como mamá, claro, es tu hijo, no lo quieres ver en esa condición. Como cristiana te haces un montón de preguntas. Como profesional dentro del campo, dices, ¿qué pasó aquí? Porque el bill no va a ser nada bonito para lo que estás presenciando.
Y luego es el aftermath, como decimos, que es lo que viene luego. Estuvo más de 24 horas dormido. Su cuerpo se tardó, creo que como 3 días en ser funcional al 100%. Salió con un cuadro de diagnóstico de post-trauma y ansiedad, de ajuste. No lo podías tocar. Al sol de hoy no lo pueden tocar. So, si quieres abrazarlo, si quieres saludarlo, él tiene que ver que tú tienes la intención de irlo a hacer. Pero si él no se siente seguro, él te va a frenar. No me toques, o te va a hacer un movimiento brusco para que no llegues a él. 2 años. Ahí fue cuando me di cuenta cómo trabajaba el sistema de salud mental en todo su apogeo. Ujú. Porque él quería dejar de sufrir, pero no quería medicación. Y estuvimos Wow. tocando puertas entre consejeros, entre terapeutas, entre trabajadores sociales, entre clínicos, pero nunca una evaluación psiquiátrica. Nunca. Al sol de hoy, él nunca ha tenido una evaluación psiquiátrica. Por simplemente no estar medicado. Estar un día sentado en la casa, montando un rompecabezas, y él venir y decirme, mamá, ¿podemos hablar? Y yo, oh sí, claro. Y yo sigo montando mis rompecabezas y me dice, es que te vas a molestar conmigo. Y le digo, no, me puedes decir lo que tú quieras. Acuérdate que el trato que yo tengo con mis hijos es, acuérdate que si viene de ti, yo no me voy a molestar. Pero si viene a través de otra persona, entonces te vas a meter en problemas porque no confiaste en mí, fuera bueno o fuera malo. Y me dice, ok, mamá, tengo pensamientos suicidas. Es que el corazón se le hunde a uno. Pero fíjate, en ese momento yo tuve que dejar de ser mamá. Sí. ¿Me entiendes? Ujú. Porque yo no le podía demostrar a él cuánto me estaba afectando lo que le estaba sucediendo, porque mi miedo era que él no hablara con nadie. Entonces yo pienso que mamá es mamá no matter what. Y yo tuve que como que poner a mamá a un lado, sacar la parte profesional y decirle, ¿en serio? ¿Y qué has pensado? Y entonces él entra en esta gama de detalles. Y yo por dentro, Señor, contrólame, porque no quiero perder el control. Tengo que sacarle toda la información que pueda y que venga y me diga todo con detalles. Y le pregunto, ¿y qué te ha detenido? ¿Qué te ha detenido a no hacerlo? Como puedes compartir alguno, ¿verdad? De los detalles, ¿sabes? ¿Qué pensamientos él tenía? Él planificó todo, todo. En su mente él sabía cómo quitarse la vida. Como dijo Daris, había Ujú. una planificación. Había una planificación completa. Wow. Y el problema cuando esto sucede es que ya no es tan solamente el pensamiento, ya es cuando tú elaboras el pensamiento, es ¿qué pasa si lo hago? Pero ¿qué pasa si no lo hago? Se plantean estos 2 puntos. Una balanza. Sí. Wow. Y dependiendo en qué pasa si lo hago, lo que él pueda procesar e imaginarse determina si va a llegar a la acción o no. Entonces él me dice, pues lo único que me detiene es pensar, mamá, de que si yo me muero, tú me vas a encontrar. Y vas a ver un charco de sangre. Y no importa si lo limpian, la mancha siempre se va a quedar ahí. Y vas a tenerte que mudar si tú no quieres acordarte de lo que pasó. Y yo no quiero que tú sufras cada vez que tú veas esa mancha. Y yo me le quedé mirando y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que recordarte de una cosa. A lo mejor en tu mente piensas, este es el punto final a mi sufrimiento. Pero todos los que nos quedamos, no nos quedamos con un punto final. Nos quedamos con un punto seguido. Uh-huh. Y de hecho, este es el signo que se utiliza para los sobrevivientes de familiares de personas que se han quitado la vida, el punto y coma. Porque nuestra vida continúa con la ausencia del que se fue, pensando que le estaba poniendo un final a su vida. Uh-huh. Entonces yo le dije a él, el sufrimiento
va a ser permanente hasta que Dios me llame. Porque la idea de que tú estés aquí no es para que tú mismo tomes una decisión sobre tu vida, sino para que tú mismo encuentres el por qué estás aquí y cuál es el propósito en la vida hasta el momento que Dios te llame. Y me dice, mamá, ¿pero qué hago ahora? Ya te lo dije. Y es todos los días. Y crear una cadena de apoyo donde él pueda, no importa la hora de la crisis, él tenga a alguien con quien hablar, es vital. Y lamentablemente nos quedamos callados. No queremos contar con ayuda. Esto está pasando a puerta cerrada en mi casa, nadie se puede enterar. En la iglesia si se enteran, me quitan el cargo, me quitan el puesto, me quitan la responsabilidad, no me van a dejar seguir trabajando. No. Eso no puede pasar por la mente de una persona que sabe cuál es su identidad en Cristo, cuál es su propósito, cuál es su llamado, porque ese es tu testimonio. Y yo aprendí que no es pararse al frente en un altar, abrir la Biblia y traer un mensaje sin una vivencia. Porque hablar de la creación, todo el mundo habla de la creación, pero sentirte que tú eres la creación es totalmente diferente. O sea, yo le puedo decir a una persona, no, Jesús lloró, porque me lo dice la Biblia, pero yo nunca he llorado. Y la persona me puede cuestionar, pero no, pero es que tú no entiendes porque tú nunca has llorado. Yo pienso que el mensaje más efectivo es aquel que tú puedes ir a través de las escrituras, pero puedes decir, esto lo estoy viviendo yo, o esto lo viví yo, esto es real. Es como dice cuando la palabra se hace rema, porque no es tan solamente en el conocimiento, sino en tu vivencia. Y siempre he tratado de que sea así. Cuando pasó esta situación, yo nunca lo oculté. Yo fui a la iglesia. Esto es lo que está pasando. Literal. Esto es lo que está pasando. Y todo el mundo me quedó mirando como que... ¿En la iglesia te brindó un sistema de apoyo? ¿Todo el mundo tomó acción? ¿Cuál fue la reacción? Nadie va a tomar acción a menos que pases por el problema. Y te la voy a repetir de nuevo. Si tú no has pasado por el problema, tú no me vas a tender la mano. Wow. Porque volvemos al punto. Tenemos miedo de perder una posición. Porque hay pastores que se quitan la vida porque el sistema institucional eclesiástico les ha enseñado a hacer por otros, pero no les ha dado recursos para que hayan por ellos. Y a lo mejor no conoces esta parte, pero yo soy nacida y criada dentro de la iglesia. Yo soy producto de una familia pastoral. Wow. Y literalmente por muchos años yo dije, la iglesia mató a mi papá. Sí. Y cada vez que compartía eso dentro de una plática entre ministros, porque se me hizo difícil. Yo nunca me molesté con Dios. Yo nunca le recriminé a Dios la manera en que fueron las cosas. Pero la iglesia mató a mi papá. La iglesia como cuerpo mató a mi papá. ¿De qué murió tu papá? Murió de un infarto. Fuimos testigos y lo voy a compartir porque a veces como hijos de pastores no compartimos estas cosas y a veces se nos hace tan fácil decir, no, son los hijos del pastor y están bien rebeldes, están perdidos, están esto, están lo otro. Pero... ¿Sabes qué? Perdón que sí. En las estadísticas que compartí con Rolo, el 98% de los hijos de pastores no quieren saber de una iglesia. Definitivo. El 98%, Estel. Nosotros somos tres, para que tengas idea. Quien se ha mantenido dentro del ministerio con sus ups and downs, como yo digo, he sido yo. Mi hermano mayor, muy estudioso de la palabra y todo, pero se le ha hecho muy difícil el poderse mantener dentro de un ministerio, involucrarse. Es como una persona que atiende los servicios y ya, ¿me entiendes? Pero el menor no quiere saber absolutamente nada de la iglesia. Y esa parte donde cuidemos de los huérfanos y de las viudas, nosotros no lo pudimos vivir. No existió. O sea, literalmente la iglesia, de la manera en que nosotros nos llegamos a expresar por muchos años fue, la iglesia mató a mi papá y la iglesia nos abandonó. Nosotros estuvimos en un proceso de 6 meses que comíamos
porque la familia por parte de mi mamá nos suplía los alimentos. Y muchos dirán, no, pero es que ya ustedes estaban adultos. Sí, pero la fuente principal era mi papá. Mi papá nunca dejó de ser profesional, fue maestro por más de 30 años, pero después de las 3:30 de la tarde él era el pastor de todo el mundo. Y los pastores antes guiaban la guagua, buscaban la Sí. gente, abrían la iglesia, predicaban, llevaban a la gente otra vez para atrás para las casas. Es como que... Dímelo a mí. Yo supe vivir en la iglesia 7 días de la semana y si existía el número 8, pues entonces también. Y fue bien difícil el cambio, ¿verdad? Y cuando sucede esto de que mi papá fallece y uno se pone a rememorar qué cosas agravaron su condición, nosotros supimos presenciar cartas, llegar al correo regular de la casa y abrir y imagínate todas las barbaridades que nosotros teníamos que escuchar. Mi papá nunca vivió de la iglesia porque mi papá tenía su trabajo. Claro. Entonces, él voluntariamente renunció a su ingreso pastoral. Y me supo modelar. Pero yo vengo a la iglesia, como decimos, rajatabla, llegabas con un poquito de costura y tenías un ojier en la puerta esperándote con aguja y hilo y te llevan al baño y vamos a cosértela. Y pues obviamente esas cosas son las que te mantenían en el cuestionamiento. ¿De verdad es un Dios de amor o es un Hitler? No, y que la iglesia se está preocupando por lo de afuera, la apariencia de afuera y lo de adentro. Uh-huh. ¿Qué? Correcto. O sea... Correcto. Entonces, pues, vivir con todas esas cosas, yo pienso, mira, Dios nunca va a permitir que suceda algo sin darte aviso. Nunca. Y quizás a ti no te va a gustar lo que Él te está diciendo porque o lo encuentras cruel y no le encuentras sentido, o simplemente en ese momento lo encuentras como que no es justo. Porque pensamos que todo el tiempo Dios nos tiene que dar unas palabritas de, I love you, estoy contigo. No, eso nosotros lo sabemos. Dios no trae aviso para dejarte saber que te ama cuando eso ya está sentado, dado por hecho. Dios alerta a sus hijos para poderlos prevenir de ciertas situaciones. Uh-huh. Entonces, lo que me ha pasado a través de los años nunca ha sido porque he desconocido e ignorado la voz de Dios. Dios habló. En su momento dije, esa palabra no pudo haber sido Dios. O sea, ¿qué joven de 14, 15 años va a asimilar que Dios le está diciendo, voy a preservar tu vida porque vas a pasar por unos traumas que te van a ayudar a poder ayudar a personas abusadas en todos los aspectos, en todas las áreas, y vas a estar aconsejando matrimonio sin conocer el matrimonio? ¿Cómo tú puedes entender ese tipo de palabras? Obviamente cuando sucede eso yo me cuestiono, yo digo, no, esto no pudo haber sido Dios. La persona habló con odio, porque es lo que pensamos en ese momento. 15 años y a mis 20 empezó todo a cumplirse, pero siempre Dios avisó. Dios me avisó 24 horas antes de que todo reventara. ¿En qué sentido? Tuve una experiencia donde yo podía escuchar en mi oído las planificaciones del mundo de las tinieblas, como me estaban tratando de perseguir, y las personas que no entienden lo espiritual a lo mejor dirán, ay no, tuvo un ataque de alucinaciones, paranoico. Quizás si me voy por el plano de este mundo, pues sí, tuve un ataque paranoico, pero yo sé que yo lo viví, era real lo que yo estaba escuchando, y llegar a la iglesia como loca, ayúdenmelo, sáquenmelo de encima, y escuchar una palabra y que me manden al frente y me digan, tienes 24 horas, o te decides tú o me decido yo. Y le dije, Señor, decídete tú porque tú me vas a preservar. Y dicho y hecho. Me preservó, pero la intención era perder hasta mi vida. Y ver cómo empezó todo a entrar en cumplimiento, pero entonces entró la etapa rebelde, porque la iglesia una vez más jugó el factor de tortura por el sistema religioso. Cuando pasas por tu experiencia traumática, la iglesia no
O sea, no te ayudó en el sentido de que vamos a buscarte ayuda profesional, de que... No. No, yo tuve en mi habitación de hospital, porque de hecho por protección me tuvieron que quitar el nombre del sistema. Hay más de 25 personas, pastores y todo dentro de la habitación, mi papá y un equipo de ministros. Cuando la persona viola seguridad, obtiene información y entra al cuarto y me está agarrando por el cuello y jalando la línea y tratándome de arrastrar fuera de la habitación y policía, seguridad y todo encima de la persona tratándome de quitarle encima y lo único que gritaba, no dejes que me lleven preso. Y todo el mundo se quedó como que nadie me ayudaba, o sea, fue como un estado de shock. La gente se fue despidiendo y esa fue la última vez que vi a toda esa gente. La última vez. Y fue un reseteo completamente. Nueva iglesia, nuevos ministros, nuevos pastores. Fueron muy pocas las personas que se quedaron dentro del proceso. No me llevaban a un doctor porque decían que, pues, la hija del pastor, ¿qué van a decir? ¿Qué vamos a contar ahora? O sea, el sistema obligó a la familia a decir, ella hizo un ups. Porque dentro de todo yo quedo embarazada. Y entonces, ¿cómo le vamos a explicar a la congregación? Es la hija del pastor. Y entrar en detalles para que sean más cruel con la hija del pastor, esa era la mentalidad de muchas personas. Pero si yo le doy tiempo atrás, yo hubiese preferido desde un principio que se dijera la verdad. La verdad te hace libre. Amén. Pero fue más cruel. Fue una tortura porque durante 2 años yo viví una mentira para tapar una verdad que a la final se iba a saber como quiera. Pero durante 2 años extendieron el dolor, extendieron el proceso. Entonces, ¿qué yo hice? Yo no puedo acudir al ser humano porque el ser humano es traicionero, es hiriente, con la Biblia en mano y con la otra pegando. O sea, y yo decía, no, no. Y yo decía, Dios, tú no tienes la culpa la tiene esta gente loca que no saben quién tú eres. Y dentro de mi dolor yo empecé a tener una intimidad con Dios. Yo empecé a leer la palabra, yo empecé a buscar la manera de yo poder sanar, pero teniendo una relación con Dios, porque me trajo a memoria esa palabra. Y yo le decía, tú dijiste, ahora por favor ayúdame. Entonces, ¿Sufriste de PTSD después del evento? sí, ¿Cuánto tiempo? 5 años. Te pregunto porque Daris viene pronto Ujú, para hablar sobre el PTSD. Este mes, ujú. el awareness es PTSD. PTSD. Por eso te pregunto, 5 años 5 entonces. años. Wow. Pero nadie te ayudó, no pudiste conseguir ayuda. No. Y todo ese proceso fue suprimido. Todo ese proceso fue suprimido cuando yo decido, o sea, decidimos como familia, yo no iba a interrumpir mi embarazo, tuve a mi hijo, fue un proceso de aprenderlo a amar y de no castigarlo por algo que no tuvo la culpa. Claro. Aparte de que fue bien chocante toda la situación porque meses antes le habían dicho a mi papá que yo no podía tener hijos porque yo tengo una condición de nacimiento donde mi útero está retrovertido, que quiere decir que lo que está al frente está para atrás y lo que tiene que estar para arriba está para abajo. Entonces, pues, era muy difícil que yo pudiera ser mamá. Entonces, encontrarme con una situación traumante y ahora estoy embarazada y para la gente en el hospital, mi hijo es un quiste folicular. Gente, mi hijo es un quiste folicular de 24 años que camina, que come, que habla. Wow, Y me hicieron 7 pruebas y en las 7 pruebas salía que era un quiste, no un bebé. Y el sistema me falló. El sistema me falló en todos los sentidos, porque yo siempre dije la verdad. Pero como era un quiste, yo me inventé el incidente. So, es como una secuela que se va aumentando una tras otra, una tras otra, una tras otra, y tú no encuentras por dónde salir. Ujú. Entonces, cuando tú no encuentras ayuda, si tú no te ayudas a ti mismo, si tú no recuerdas quién tú eres en Dios. Yo le dije a mi papá, tengo tres alternativas y quizás 4 alternativas, porque cuando tú estás en dolor, tú piensas en todas tus alternativas. Ujú. O me convierto en una prostituta, o soy lesbiana, porque quien me dañó fue un hombre,
o vivo esa mujer que tú dijiste en la eternidad que yo iba a ser, me guste o no me guste el proceso, o me quito la vida. O sea, esas eran las 4 alternativas que yo le planteé a mi papá, que yo tenía, las que yo veía. Y la gente dice, no, pero ella es hija de pastor, ella no puede pensar en suicidio. Sí, sí podemos pensar en lo mismo. O sea, un hijo de pastor no tiene ninguna diferencia de una persona que no es hija de un ministro. Somos humanos. Somos iguales. Somos humanos. Ante Dios, Leslie es Leslie, Esther es Esther. Esto no se trata de que Leslie es profeta, Esther es pastora. No. El No, título no te da superpoderes. para nada, para nada. Y por 3 ocasiones lo intenté, ¿Qué intentaste? quitarme la vida. Por 3 ocasiones intenté quitarme la vida y recuerdo en la última hubo una negligencia. ¿Pero estabas embarazada cuando intentaste quitarte la vida o...? Fue en el proceso de que saliera a relucir todo lo que estaba sucediendo y que nadie me creía y que los doctores ahora están diciendo que yo tengo un quiste folicular, que yo no tengo caso, que yo mentí. Entonces era, decepcioné a mi papá, soy la única hija mujer. Decepcioné a mi iglesia, decepcioné al grupo de jóvenes. O sea, mi culpa fue creciendo y me hizo sentir que yo era responsable. Y yo quería escapar del dolor que yo ocasioné. Era mi pensamiento, porque nadie me creyó. ¿Cómo yo le hacía a ellos creer que era verdad? Era la parte que me torturaba, ¿verdad? Y recuerdo que una enfermera comete el error y deja una medicación porque la están llamando a una emergencia y se le olvidó el carro en mi habitación. Yo digo que es que el enemigo siempre va a buscar la manera. Deja el carro de medicación en la habitación y yo, sin pensarlo. No lo pensé para nada. Fue un acto prácticamente involuntario. Sabiendo que lo estoy haciendo, pero a la misma vez estoy reaccionando involuntariamente. Yo me sentía adormecida por el dolor, adormecida, traumada. Fue bien difícil. Y me acuerdo ver cómo mi vida pasaba así como una película. Y yo sentía como que me estaba yendo. Y escuchar una voz que me dijo, si crees que te voy a dar el camino fácil, te equivocas. Y en ese momento se abre la puerta de mi habitación, entra mi papá. Y yo empiezo a arquear la medicación y era aire y una pastilla, aire y otra pastilla. Eran pastillas de colores que tú sabes que tan pronto entran, cambian el color porque tu sistema empieza a trabajar intactas como si nunca las hubiese ingerido. Y me acuerdo que mi papá me mira y me dice, no importa cuán difícil sea la situación, no importa cuán sucia te sientas, cuán mal tú te sientas ante Dios, por favor, no lo vuelvas a hacer. Prométeme que no lo vas a hacer y vas a esperar el momento en que Él te llame. Porque yo te quiero volver a ver. Y me quedé como que, ¿y cómo voy a saber? ¿Cómo voy a hacer esto? O sea, si no me creen. Y decía, Señor, yo nada único necesito una sola persona que me crea. Y de momento mi papá dice, pero yo creo en ti. Y esa fue la parte que yo tuve que decir, ok, lo tengo que prometer. Lo que no sabemos es que nosotros al simplemente intentarlo, estamos abriendo una puerta. Y va a ser siempre una opresión que está esperando la oportunidad para volver a entrar. Que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. O sea, es espiritual. Somos seres espirituales. Sí, sí. O sea, ay, Jesús. Yo sé que te dedicas, ¿verdad? A ayudar jóvenes. Y obviamente la iglesia, pues, siempre muestra resistencia al principio, ¿verdad? Pero ¿qué métodos tú has podido utilizar que han sido efectivos y te han abierto las puertas para tú poder comenzar a bregar con jóvenes? El no ocultar mi situación. El ser abierta con todo el liderato. El decir que esto me puede pasar a mí, pero también te puede pasar a ti. El poder descubrir situaciones ocultas dentro de la iglesia por confesiones y traerlos a la luz.
el buscar las herramientas, porque lamentablemente nos reunimos, presentamos el problema, pero nadie presenta soluciones. Ujú. Entonces es bien fácil encontrar reuniones donde todo el mundo está trayendo un problema, pero nadie levanta la mano a presentar soluciones. Y sí, al principio hubo resistencia, pero una vez que yo permití que el liderato fuera parte de mi proceso y vivieran conmigo mi proceso, se dieron cuenta que ellos podían pasar por lo mismo. Y dentro de la iglesia, por lo menos en la que yo asisto, todo el mundo decidió de tomar el curso como rescatistas en salud mental y cayeron en tiempo. O sea, fue como chocar con una realidad que nos Ujú. negábamos a ver. Una de las cosas que siempre le recalco a mi pastor es, tiene que tener el tiempo con su familia. Porque yo no quiero que sus hijos crezcan diciendo, la iglesia me robó a mi papá. Ujú. Siempre les digo a la iglesia, a los líderes cuando nos reunimos, cuando salimos del servicio, si no es una emergencia de vida y muerte, respetemos la labor del pastor fuera del servicio, es ser papá, es ser esposo, denle en ese espacio. Lamentablemente la iglesia, mucha gente no, él es el pastor y me tiene que resolver. Tenemos una cadena de líderes que nos están ayudando, pero no, si no es el pastor nadie me puede ayudar. Y creo que eso es lo que trae la sobrecarga pastoral, lo que trae que haya un fallo familiar, matrimonial, porque nosotros como iglesia no nos estamos viendo como lo que somos, una gran familia, el que tenemos que ayudarnos, sino que estamos demandando ser servidos cuando hemos sido llamados para servir. Ujú. Y eso incluye el poder servir a nuestros pastores. Pero vamos a la iglesia con el concepto de que ellos están allí nada más para servirnos a nosotros. Y se acaba el servicio, pero aún fuera, ellos tienen que seguirnos sirviendo. Y no nos estamos dando cuenta que estamos marcando una generación completa, que no importa la palabra que esté sobre ellos no van a querer venir a ejercer ningún ministerio porque entienden que la iglesia es un peligro en vez de un sitio donde puedan ser alimentados correctamente, puedan ser sanados, puedan ser transformados. Sí, pero también es la estructura, como Claro. la iglesia por años, Estel, por años, el pastor es el que tiene que ir a la hora al hospital, a la hora que sea que lo llamen, el pastor tiene que casar la gente, el pastor los tiene que bautizar, o sea, el pastor se presentó literalmente como Cristo. So, la relación de la gente es con el pastor, no Uh-huh, con Dios. Entonces, si el pastor falla, pues ya yo no quiero ir para la iglesia, porque yo uh-huh, me herí, porque él hizo esto, pero es que tu relación es con Dios, él es humano, uh-huh. pero la estructura nos lleva a esa mentalidad. O sea, la gente, si el pastor no va a predicar el domingo, la iglesia está vacía. Hay que empujar, hay que empujar. Esto es nadar en contra de la corriente. Y si fuese por sentimiento y no por convicción, yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos. Sí. No seguiríamos el ejercer esa presión de ser escuchados, de entender de que esto es una realidad. Eh, Hay veces que Dios nos lleva a lugares estratégicos con algo específico. La iglesia donde yo voy, hace como maybe casi 2 años le cambiaron el nombre a La Roca Church, ¿verdad? Pero originalmente se llamaba Iglesia Refugio en la Roca. Pero tenemos esta característica que somos como un refugio. O sea, literalmente a la iglesia llega gente completamente rota. Ujú. Desde ministros que han sido marcados en otras iglesias como gente que nunca han entendido y han tenido que pasar por ese proceso, ¿verdad? No tan solamente la salvación, sino entrarle en un proceso de restauración. Pero ha sido como una escuela para todo el mundo. Eh, el ejercer presión por años me ha costado que me regañen, que me sancionen, que me prohíban estar en las reuniones ministeriales. Eso fue bien gracioso. Dentro del equipo de ancianato, llegar al punto de que ya no podía ser parte del cuerpo de ancianato porque ellos decían que yo era una rebelde, que no me sujetaba al pastor. Yo me reía porque obviamente cuando tú tienes una madurez y entiendes lo que está sucediendo, cuando Dios se mete a romper el esquema religioso, no hay manera de que ellos te vean como no rebelde. Ujú. Y
Y ser entendidos y ver cómo eso estaba trayéndole en cierta manera una sobrecarga al pastor, decirle al pastor, mire pastor, ¿sabe qué? Yo no necesito un puesto para saber que yo soy en el Señor. Amén. Donde quiera yo voy a servir, donde esté la necesidad, ahí yo voy a servir. No se preocupe. Ante el hombre, quíteme todos los títulos. Yo no necesito títulos. Yo soy hija de Dios, con eso estamos. Usted me llama, usted me necesita, ahí voy a estar. Ujú. Llego a la iglesia, veo la necesidad y allí la voy a suplir. Sí, respetando, ¿verdad? Otras personas que viven por la posición y por no sentirse opacado. Mira, Leli, por favor, necesitas ayuda, te puedo dar la mano. O sea, nunca ir por encima. Pero llega al punto, ¿verdad?, de tener que pensar de esa manera. Al principio no, al principio me ponía con la misma mentalidad. ¿Cómo es posible que me van a quitar mi título? Y lo peleaba. Hasta que me di cuenta, no, esto no se trata de título. Esto se trata de a quién tú le sirves. ¿Por quién tú estás aquí? Y pues, a pesar de todas esas cosas que nos hemos enfrentado, yo lo único que puedo decirte, Leslie, que nosotros no podemos dejar de empujar, porque si logramos que sea una sola persona la que cambie, ya hicimos nuestro trabajo. Tú me mencionaste que entre los ejercicios que haces con los jóvenes, le pide que escriban cartas. Sí. Ok, ¿en qué forma eso los ayuda a ellos? ¿Y qué han escrito en las cartas? Si puedes compartir algunas cositas. El punto de llegar a sentirse perdidos dentro de la misma iglesia es no conocer quién tú eres en el Señor. O sea, el factor identidad creo que es la clave mayor donde el enemigo te ataca para poder tener un control sobre tu vida. Y cuando estamos trayendo estos talleres de identidad, prácticamente los presentan como si fuera un talent show. Cada quien aporta su propio talento, pasan al frente, hacen sus dramas, hacen sus cantos, hacen sus artes, ¿verdad? Pero la parte final es una parte de reflexión y confrontación. ¿Qué me impide el poder sentirme salvo? ¿Qué me impide el poderme sentir hija o hijo? ¿Por qué me siento siervo? ¿Por qué me siento esclavo? ¿Por qué me siento creación y no me siento hijo? ¿Por qué esa parte donde tú me dices que soy hija tuya no lo puedo sentir? ¿Qué es lo que me impide? Y cuando hablamos de esa parte donde internamente nos empezamos a cuestionar, está la gente repartiendo papelitos y estoy pidiendo a que ellos pongan ahí las etiquetas. Porque nadie nace tonto. Ujú. Nadie nace herido. Nadie nace inútil. Ujú. O sea, son palabras que tú estás escuchando que te etiquetan y te crean una capa que no eres tú y te la crees. Y es tanto lo que lo repites, que te lo crees. Y cuando eres confrontado a la luz de la palabra de Dios, no es lo que has escuchado por muchos años. ¿Cómo tú te la crees ahora? ¿Cómo tú puedes creer que eres amado? Que eres perla preciosa, que eres mujer virtuosa. ¿Cómo tú lo crees? Si has tenido un hombre por años diciéndote que no sirves para nada, o comparándote con otras personas, o abusando de ti de diferentes maneras desde que eras una niña. O sea, ¿cómo tú le puedes creer a Dios a través de su palabra que tú eres una mujer virtuosa, que tú eres la niña de sus ojos? Ujú. ¿Cómo tú puedes comparar años con el momento de la salvación y empezar a leer la palabra? ¿Cómo tú puedes sacar ese pasado de ti y traerlos a esa confrontación de que qué etiqueta me pusieron que es la que me impide hacerme sentir hijo de Dios? ¿Y qué etiquetas ellos han puesto? Si puedes compartir alguna. Una de las cosas que me impresionó fue cuando abrimos fue, ¿cómo puedo hacer que mi esposo pueda sentirse que es hijo de Dios y yo perdonarlo por todas las heridas que me ha ocasionado? Hmm. Otro fue, ¿cómo puedo dejar de herirme a mí mismo, infligiéndome cortaduras, porque me dijeron inútil? Tenemos gente en la iglesia hiriéndose ellos mismos. O sí, o sí. Y se hieren de diferentes maneras. O sea, el peligro es cuando ya no es visible. Mientras es visible,
vas a poder tomar acción. Pero, ¿qué hay de aquellos que lo hacen de manera silente? Esa es la parte que nosotros tenemos que estar más abiertos a poderlos entender. Tú me dijiste que les enseñas defensa personal. ¿Cómo integraste eso y cómo los ayudas? ¿Has visto un resultado positivo? Mira, hace como 4 años pasé por una depresión bien profunda. Bien profunda, bien profunda. Y como te conté al principio, decía, quiero dejar de llorar, quiero dejar de llorar. Y me acuerdo que un día estamos en un picnic de la iglesia y una hermana de la iglesia me dice, pero ¿cómo es posible que tú, siendo parte del equipo pastoral de la casa, estés pasando por eso y toda la Biblia que tú te sabes? Y a mí me dio vergüenza. Pero eso fue como un clic. Y yo dije, permiso. Y me moví al baño y empecé a llorar en el baño y decía, Señor, pero mira cómo ella me ve. ¿Qué hago ahora? Yo no me puedo dejar caer porque hay mucha gente que me están viendo como ejemplo. Y empecé un cambio. Ahí fue cuando conozco a Dorian, que anda por ahí tras cámaras. eh, y Dorian es entrenador de defensa personal y trabaja seguridad. Y yo veía que él practicaba y me decía, ponte ahí, te voy a enseñar algo. Y ya yo me estaba cansando de sentirme el punching bag, ¿verdad? Recibir el cantazo porque no sabía cómo reaccionar ante los movimientos que él estaba haciendo. Y un día me invita a la clase. Y yo le digo, ok. Empiezo ahí y empecé a ver lo que se estaba enseñando. Y me di cuenta que por 2 horas yo podía desconectarme de toda la carga de una semana. Yo podía desconectarme de mis problemas. Yo podía enfocarme en mí, en sentirme de que yo tenía control. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que yo estaba perdiendo control y no estaba permitiendo a Dios que tuviese control de mi vida. Cuando comencé a practicar con todo el grupo y con Dorian, al principio era bien floja. O sea, todavía pelea, 4 años después, a que yo llegue a tiempo, a que ponga a veces mi enfoque, porque a veces no puedo ir enfocada por tanta sobrecarga de la semana, pero me ayuda a sentirme segura a tal grado de que he adoptado un sistema de seguridad que llego a los sitios, te estudio en pleno de 5 segundos, salidas de escape, posiciones en la mesa, qué tengo para ayudarme, qué tengo para no ayudarme. Puedo estar en sitios llenos de gente y estar alerta, a saber todo lo que está sucediendo a mi alrededor y poder tener una reacción cuando antes no lo tenía. Cuando antes venía el cantazo y ni cuenta me daba que por ahí venía el cantazo. Que buscaba la manera de defenderme y en realidad lo que estaba era cooperando con la persona para que me pudiera agredir más. Eso me ayudó a recuperar mi confianza en mí. En que yo podía protegerme y podía permitirle a Dios que me protegiera. Y empecé a compartir con otras personas, mira, aprendí esto, aprendí lo otro, y me di cuenta que eso era como un momento de terapia. Y ahí fue cuando empecé a invitar. La mayoría de las que se han animado han sido niñas y han llegado. Uno de los casos que más me ha gustado en la transición ha sido de que pasó de estarse cortando, de estarse saboteando a sí misma, a recuperarse completamente. Él todavía va a las clases, pero danza. Es como bailarina, entonces no, a veces pierde pero hay una motivación, hay un cambio real. Y ella misma ha ayudado a otras. Ah, mira, a mí me pasó lo mismo. Y así siguen la cadena de apoyo unas con otras. Hemos creado un círculo de que no me conseguiste a mí, pero consigues a Dorian, consigues a tales personas. Hemos tratado de crear una línea de ayuda 24/7, no importa dónde te encuentres. Alguien te va a responder el teléfono, alguien te va a decir una palabra, alguien va a poder estar contigo en tu crisis, alguien va a salir corriendo. Y esa defensa que hemos creado, hay veces que ellos no quieren involucrarse, y entonces Dorian dice, no, pues ven para acá que te voy a enseñar, y ven, vamos a mostrarles. Y les mostramos y en cierta manera les hace sentir que tienen control. Y eso es lo que buscamos cuando pasamos por problemas que nos trauman, es que hemos perdido el control y queremos tomar el control de nuestra vida. Y lo podemos lograr, pero todo depende de qué personas nosotros nos estamos rodeando, a qué fuente estamos yendo,
a quién le estamos contando nuestras cosas. El entender el proceso del perdón es otra cosa que me ayudó mucho a poder entender el perdón de Dios. Muchas personas dicen, no, primero tienes que irle a pedir perdón a Dios. Y no funciona. Yo me daba cuenta que no funcionaba. Pero yo decía, ¿cómo yo puedo sentir el perdón de Dios, pero yo no puedo perdonar? Ese es algo bien fuerte para mí. O sea, el perdonar. Porque yo no, como no tuve papá, yo estaba acostumbrada yo a pelear, ¿verdad? Era bien defenderme yo sola. Y yo pedí perdón. Ach. O sea, y aceptar el perdón de Dios, perdonarme yo misma, eso fue bien fuerte para mí. Pero es que no funciona porque el sistema te dice, tú tienes que ir primero donde Dios y pedirle perdón a Dios. Y el problema es que si tú no te perdonas a ti misma, se te va a hacer bien imposible aceptar el perdón de Dios y poder perdonar a otros. Porque quien en cierta manera permitió más dolor a sí misma fuiste tú. Porque tú tenías el poder de decir no más. Tú podías escaparte de esa situación. Hay personas que dicen, no pude escaparme. Sí, yo me quedé en mi situación porque a mí me dio la gana. A mí nadie me dijo quédate aquí para que te sigan pegando. Yo no me sentía con la fuerza suficiente de salirme y ser independiente y retomar mi vida. Y creé una codependencia emocional de una persona abusiva. Y no fue hasta que yo dije, no más, se acabó. Y salirme y creerle a Dios que me iba a proteger y me iba a ayudar en mi transición, fue cuando me di cuenta de que tú estás allí hasta que tú quieres. Tú sufres hasta donde tú quieres. Y el perdón empieza por mí. Porque si no, voy a ir todos los días al altar a decirle, Señor, perdóname porque esto y esto y esto. Sí, Esther, ya te perdoné. Me voy y me siento. Y al otro día regreso, Señor, perdóname. ¿Y qué parte de la Biblia yo no he podido digerir? Que ya Él no trae a memoria mi pasado, por lo tanto, ¿por qué tengo que seguirle pidiendo perdón por lo mismo que ya me perdonó? ¿Me entiendes? Es porque no nos hemos perdonado. Una vez que tú te perdonas a ti misma y vas ante el Padre, tú puedes absorber esa parte de que ya Él no me trae a memoria mi pasado. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. El remordimiento momentáneamente viene, ay, perdón, pero lo vuelves a repetir. De igual o de peor manera. El arrepentimiento te trae cambio y no vuelves atrás. Entonces, cuando tú vienes perdonada de ti misma, arrepentida por lo que tú misma te hiciste, el sabotaje que tú misma te hiciste, y vas ante el Padre y le dices, heme aquí. De ahí en adelante empiezas a experimentar tu libertad, porque empiezas a vivir la plenitud en Cristo de lo que es la gracia, de lo que es el perdón. Y todos los que te quedan por delante, ¿verdad? Que te dan esa oportunidad de resarcir el mal, puedes empezar a perdonar. Tú, cuando te reúnes con los jóvenes, ¿solamente lo haces con los jóvenes de tu iglesia o te han abierto puertas en otras iglesias? Me han abierto puertas en otras Ay, iglesias. qué bueno. De hecho, el proyecto que queremos estar llevando a diferentes lugares, yo no soy la única persona que participa. Dentro del equipo tenemos consejeros clínicos cristianos que son ministros activos, son pastores, son profetas, pero se han preparado en esa parte clínica. El enfoque es una sanidad interior. Qué bueno, porque vamos a compartir tu información y todo, para que te Pues sigan sí. invitando a otras iglesias. Y pues nada, es un concepto de poder entender todo, desde lo más básico hasta lo más complicado, y hacer un reseteo en nuestras vidas, volver a nuestro diseño original, que creo que esa es la parte clave, el saber volver a nuestro diseño original, a la fuente original, y poder sanar para poder ayudar a otros a ser sanos. Porque últimamente lo que estamos viendo es gente rota tratando de ayudar a gente más rota. Tú no estuviste en el podcast que hicimos con Rolo, que estábamos hablando de eso, pastores en depresión y rotos. Hay gente rota tratando de restaurar gente rota. Tú no puedes dar lo que no tienes. Exacto. No puedes. O sea, es una cosa ilógica. Completamente. Por eso es que yo digo, uno a uno, si tú logras el cambio en uno, estás haciendo mucho. A veces nos ponemos a pensar, no, si no cambia a los 20 que vinieron hoy, no sirvió. De hecho, esa fue una expresión que utilicé con Dorian
tratando de ayudar en una intervención, le dije a Dorian, me siento mal, me siento muy triste porque hicimos todo lo posible y lamentablemente se tuvo que tomar la decisión de ejecutar un Baker Act. ¿Qué es eso? El Baker Act es una ley que se le aplica involuntariamente a una persona que está en crisis por una enfermedad de salud mental y tiene que ser internada involuntariamente para poder recibir ayudas y no dejarla en su rutina regular porque es potencial para quitarse la vida o hacerle daño a otras personas y luego quitarse la vida. Eso es lo que se le llama un Baker Act involuntario. Hay un Baker Act voluntario que es que la misma persona solicita ser internada para poder ser tratada. Lamentablemente tuvimos que llegar a la posición de que se hiciera un Baker Act involuntario y luego que dejamos que pues todo el mundo procediera, nos fuimos a cenar y de momento le digo a Dorian, me siento mal porque siento que no hice el suficiente como para poder convencer que cambiara su postura. Y me acuerdo que Dorian me dijo, deja a Dios que sea Dios. Hicimos lo que pudimos. Me acuerdo que fue un domingo. Y cuando se están llevando a la persona, le digo, esta es tu última oportunidad, aprovéchala. Tú no quieres volver a ese lugar. Habla. La verdad te hace libre. Da nombres. Tú quieres que el sistema te ayude, da nombres. Y la persona se va con una sonrisa porque está en la crisis, está retando a todo el mundo. Y eso fue lo que me compungió. De verdad me escuchó, no me escuchó. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuánto tiempo va a estar allí? Y cuando Dora me dice, deja a Dios que sea Dios, y ella tienes razón. Me voy a trabajar lunes, me voy a trabajar martes. Y miércoles, bien temprano en la mañana, recibimos una llamada donde nos dan la noticia que la persona habló y le creyeron. Qué bueno. Y solamente imagínate esta imagen. A las 6:30 de la mañana te llama la policía, los investigadores y todo, y empiezas a dar toda la información necesaria para que puedan llevar a cabo todo. Fue sentir como que, wow, una persona menos en la calle que pueda hacerle daño a un menor. Uh-huh. Y fue como si me hubiesen puesto una sonrisa de oreja a oreja. Y yo decía, imagínate, salir, abres la puerta de mi casa, sales a la calle, mis mascotas son pavos reales, literalmente. Sí, me acuerdo. Y están los pavos reales al frente de la casa, gritando con su plumaje. Y yo salí con este aire de triunfo. Uh-huh. Y yo decía, wow, esta sensación. Y ahí me acuerdo de mis palabras cuando le dije a Dorian, no creo que hicimos mucho. Y que él me haya dicho, deja a Dios ser Dios. Y dije, ya entendí. Pero fue una sensación tan gratificante durante todo el día que yo no la cambio por nada del mundo. No, y que te da más ánimo a tu continuar. O sea, Claro. estás siendo efectiva. Te da más ánimo a tu continuar ayudando jóvenes y todo el que tenga problemas. Y no permitir que eso te afecte emocionalmente porque te tienes que saber desconectar. O sea, tú no puedes llevar esos problemas a tu casa. En tu casa tienes tus propios problemas, ¿me entiendes? Claro. No puedes seguirte llevando los problemas de otros a tu casa. Y lo que te estaba comentando esta semana ha sido bastante fuerte porque tuvimos nuestras ups and downs en esta situación y pues con mi hijo tuvo otra situación y entonces que te lo compartí al principio, su experiencia fue esa. Durante el transcurso de los años él ha tenido unas experiencias espirituales dentro de sus crisis que ha visto a Dios, la mano de Dios dentro de su crisis. El menor. El menor. Y 2-3 días después, no, eso no fue Dios, no, nada que ver, y te lo justifica, te lo busca por la ciencia, te lo busca por el YouTube, bendito YouTube y su creador. Para algunos una bendición, pero para otros no tanto la bendición. Pero tuvimos un altercado. Y voy a ser bien abierta en esto porque de verdad no podemos tapar el cielo con la mano. Cuando tú estás haciendo bien las cosas,
el enemigo no se va a quedar cruzado de brazos. Claro que no. Y cuando tú piensas que tienes paz en tu casa, tiene que venir el caos. ¿Entiendes? Donde Dios quiera producir un cambio, tiene que haber un caos para que haya ese cambio. Y eso fue lo que sucedió. Esta semana tuvimos un altercado bien sencillo por un envío que hay que retornar. Y él se alteró, yo lo regaño, nos alteramos, nos regañamos, cada cual para su cuarto. Y como a la hora, yo digo, Dios mío, pero qué peste hay en mi casa a marihuana. Pero yo tengo problemas con unos vecinos que constantemente están. Y decía, pero es que es imposible, no tengo ventanas abiertas, yo no tengo puertas abiertas. Yo digo, no es posible que uno de mis hijos dentro de mi casa. Sí, porque yo siempre he dicho, esto no se trata de no hacer o de hacer. Ujú, Hay unas reglas y tú tienes que hacer que tus reglas se respeten. ujú. Yo les digo a mis hijos, el día que yo decida darle la espalda a Dios y portarme mal, yo no le traía problemas en la casa a mis papás. Ujú. Yo no ridiculizaba el ministerio de mi papá. Bien lejos me perdí, decía la mía. Y si me iba para el infierno, me iba sola, no me llevaba 2 o 3 entre medio de las piernas, como decimos. Ujú. Pero lamentablemente hoy en día nos lo llevamos a todo el mundo si es necesario, Ajá. porque somos egoístas en ese particular. Y salgo así y yo, oh, no puede ser. El hecho no es el factor marihuana. El hecho es que yo me confronté en un pasado. Fue un trigger para mí. Hace 2 años yo lo pierdo porque se lo comió. Y ahora se lo está fumando. Solamente imagínate el choque, ¿me entiendes? Entonces yo decía, ¿cómo es posible que yo esté ayudando a los hijos de otras personas y yo no pueda ayudar a mi propio hijo en donde yo estoy fallando? Porque tú te vas a cuestionar Ujú. dónde es que tú estás fallando. Y yo mirarlo y decirle, pero te volviste loco. ¿Qué te pasó aquí? Y yo decirle, ¿tú no te acuerdas que hace 2 años tú pierdes la vida? Y te pasó así, así. Y que me diga, no mamá, eso no fue eso fue un ataque de pánico. Yo tengo el video todavía, Leslie. Y Ujú. yo le digo, si tú quieres yo te muestro el video para que tú veas que eso no fue un ataque de pánico. Ujú. O sea, cambian la realidad. El enemigo los confunde tanto que ellos cambian la realidad. Y esa parte no me afectó tanto. Fue la parte cuando me dijo, pero es que tú no entiendes. Tú no eres la que lidias todos los días con el pensamiento de quererte morir. Y esa fue la parte que me chocó. Ahí fue la que me rompió como mamá. Me rompió como persona. Me acuerdo que llamó a Dorian. Necesito que te pares en la farmacia y me traigas un kit de casero. Y yo le voy a hacer un kit. Y le decía, tú cruzaste la línea de la confianza. Yo tengo que estar segura de lo que tú estás poniendo en tu cuerpo. Porque es mi responsabilidad. Mientras tú sigas siendo un menor y vivas bajo mi tutela. ¿Y sabes qué? Su cuerpo no respondía. No podía orinar. Y yo le decía, menos mal que fue un ataque de pánico. O sea, porque dentro de todo sí utilizamos el sarcasmo, Ujú. entre los nervios y entre la decepción y entre el desespero de que vamos a hacer para que pueda entender. Cuando esa situación provoca, obviamente, que nos sentemos y expresemos qué es lo que te hizo pensar de que esa era la solución. Y cuando él entra de nuevo en estos detalles, es darme cuenta de que el enemigo le ha metido en su cabeza que de la única manera que él puede dejar de sufrir es que él se sienta adormecido. Es algo ridículo. Pero es que es lo que se ve ahora. Volvemos a lo mismo. Se escucha en la música, se ve en televisión, te lo siembran en todas, o sea, en todas las áreas, eso es lo que tú ves. O sea, los jóvenes lamentablemente están bombardeados con eso. Y volver de nuevo al acto del chantaje prácticamente. Eh, prométeme, el buscar alternativas para que no llegue a volver a reincidir en algo que verdaderamente es un problema. Porque experimentas con algo porque necesitas anestesiar el dolor. Pero es un dolor que quieres anestesiar porque no lo has hablado.
Y no porque no tengas personas que estén dispuestas a escucharte. Es el hecho de que veo a mi mamá que está ayudando a otros, pero ¿cómo yo le voy a decir ahora? Porque eso fue lo que me dijo. ¿Cómo yo te voy a decir que tengo este problema si ya estás bregando con ese otro problema? Es como no quererme sobrecargar, pero entonces trata de manejarlo y no lo sabe manejar. Y todas sus decisiones son autodestructivas. Sin darse cuenta que no se está destruyendo tan solamente él, sino todo su alrededor. ¿Hasta qué punto como papás podemos estar allí para poder dar la mano sin crear un estado de caos mayor? El primer ministerio es la casa de uno. El primer ministerio es la casa de uno. Uh-huh. Y nosotros estuvimos un tiempo en que todo era la iglesia. Todo era la iglesia, todo era la iglesia y todas las actividades. Estábamos porque éramos líderes y, o sea, había que estar en todas. Y un día tuvimos una conversación y le preguntamos a los nenes, ¿ustedes son felices con nosotros? Y ellos, literalmente hicieron, ustedes no son malos, pero... Y no, o sea, no, nosotros no sabíamos que ellos no estaban completamente felices, obviamente, porque lo único que estábamos era todo el tiempo en la iglesia, a la escuela, a la iglesia, íbamos avanzando y esto y aquello, y hay que hacer, y entonces no teníamos el tiempo de sentarnos con ellos, a dialogar con ellos, o sea, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué estás pasando tú? ¿Por qué piensas esto? ¿Qué te pasó en tal lado? O sea, ¿te gusta una nena o te gusta un nene? O sea, no teníamos ese tiempo. Y entonces, como nuestra cultura nos criaron de esa forma, Uh-huh. pues la salud mental no es un tópico normal Uh-huh. que uno habla en una casa puertorriqueña. Porque es la verdad. Es que tú estás llorando, sécate las lágrimas, vamos. Tú no Camine. tienes tiempo Uh-huh. para derrumbarte. Tú eres fuerte, vamos, sécate las lágrimas, dale para adelante, no tengas miedo, no te intimides, yo estoy aquí, dale para adelante. No, o sea, y nosotros tuvimos que entender como papás que teníamos que poner, espérate, vamos a frenar un momento, vamos a soltar un poco la iglesia, y gracias a Dios que Rolo fue bien entendido, ¿verdad? Uh-huh. Pero vamos a soltar un poco la iglesia y vamos entonces a enfocarnos en realmente, o sea, el ministerio que nosotros tenemos como familia, porque ¿de Hay qué que me vale? hacerlo. Sí, ¿de Hay qué que me hacerlo. vale matarme en la iglesia y ser la mejor líder? Entonces mis hijos, ¿qué? Esta semana No, fue una de mis preguntas. O sea, ¿de qué me vale ser efectiva fuera y en mi casa no? Y empezar a analizar, porque esto, algo que Rolo siempre me ha apuntado, es observa tu desorden. uh-huh. Cuando tú dejas de tener orden, tienes desorden. Ahora observa qué áreas son las que tú tienes en orden y cuáles son las que tú tienes en desorden. Y una de las cosas que he tratado de trabajar, o sea, vuelvo y te repito, no puedo ocultar mi realidad porque es mi testimonio Claro. y porque es lo único que va a hacer crear conciencia en otras personas de que, no es la única persona que pasa por lo mismo. Donde único yo soy ordenada, aunque no lo creas, es en mi área de trabajo. Yo puedo dejar un bolígrafo en una posición y yo sé que alguien me movió el bolígrafo. Mi área de trabajo es impecable. Ahora no entres en mi cuarto. Es una zona de guerra, literalmente. Pero es ahí donde yo me he dado cuenta donde hay una debilidad. Uh-huh. Es en la parte del hogar. ¿No crees que es una conducta aprendida? Porque tu papá era maestro, pastor, o sea, No en... es una conducta aprendida, que esa es la parte que me molesta dentro de mi propia humanidad. Uh-huh. Es más bien el punto de que al pasar por tantos años fuera de una posición correcta, o sea, yo alteré el orden divino en mi casa. O sea, yo soy mamá soltera. Ellos no han tenido una figura paterna. Ellos no saben lo que es sujetarse a paternidad. Uh-huh. Entonces, cuando yo les trato de mostrar la paternidad que fue impuesta en mí, yo nunca me quedé huérfana. Mi papá falleció hace 22 años, pero yo nunca me quedé huérfana porque él me enseñó a ver a Dios no como Dios, me lo enseñó a ver como mi papá. Uh-huh. Y nunca yo me he sentido huérfana. Que lo extraño, seguro. Sí, pero la diferencia es que tuviste papá. Tuve papá, ellos exacto, no. Y ellos ahí no. ahí yo puedo identificarme con ellos. Sí, entonces eso por mucho tiempo, religión, me hizo sentir culpable, que yo era una mala mamá, que yo era una mala mujer. E incluso yo tuve por mucho tiempo líderes de la iglesia y mi papá que me decían, aprovecha que son pequeñitos y consíguete a alguien y cásate y darle ese hogar. Porque el concepto familia, pues tú sabes, era, te vas a reír mamá, papá,
Lobo, Motita, Rosa y Pepe. Ese era el concepto de familia que se le enseñaba. Y me acuerdo cuando mi hijo entra por primera vez al Head Start, que le dicen que familia es Rosa, Pepe, Bola, Mota y los niños. Él dice, no, yo también tengo familia, mi abuela y mi mamá. Y la maestra insistía de que no, que familia era ese cuadro. Obviamente el niño llega súper molesto a la casa y no voy más para la escuela. La maestra me dijo que yo no tenía familia. ¿What? Entonces tener que explicar que hay conceptos de familia, que lo correcto, ¿verdad? La institución familiar, bíblicamente hablando, siempre va a haber una figura paternal, una figura maternal y los niños y todo esto. Pero ¿cómo lidiamos ahora con tanta fragmentación? Por nuestras propias decisiones, porque a veces son nuestras propias decisiones las que llevamos a fragmentar el concepto familiar y por mucho tiempo, en vez de verlo como una enseñanza, en vez de verlo, ok, déjame aprovechar esta situación para acercarlos a Dios y que ellos lo vean como papá, ha sido muy difícil por estar sola, tratándole, pero esa fue una decisión que yo tomé. Claro. O sea, yo tomé la decisión de criar a mis hijos sola hasta una edad donde ellos entendieran lo que era bien y mal y darles la libertad de ellos decidir si querían seguir a Cristo o no. Fue mi decisión. Fue basada en una palabra y yo me mantuve en esa palabra, sin medir las consecuencias del cuán importante es tener paternidad. O sea, hoy por hoy, mi proceso, yo lo entiendo que fue en parte una negligencia de lo que yo estoy viviendo hoy en día. Pudo ser preventible si verdaderamente yo les hubiese modelado una paternidad correcta dentro de un orden bíblico, pero no fue así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a lidiar con esto? O sea, ¿de qué manera yo puedo evitar de que la iglesia, la institución como tal, la religión, la mentalidad religiosa no me lo siga marcando y me lo siga alejando de una relación con Dios? Pues aprendí en estos días que yo tengo que hacer los testigos indirectos de mi fe. No importa la situación negativa que se presente, siempre yo he dicho, Dios nos va a librar de esta. No, mamá, tú estás loca. Y yo, Dios está en el asunto y nos va a librar de esta. Y de momento, plups, Dios mete su mano, obra de manera milagrosa y no les queda más que decir, tú tienes demasiado fe, mamá. Y acordarme, los estoy haciendo testigos indirectos de mi fe. Ya mis palabras no están funcionando, entonces que mis acciones hablen. Y eso es lo que les estoy transmitiendo a ellos. Yo tengo un problema y a donde yo acudo es a Dios. Estás brutal, tú eres mi héroe. Yo te lo dije, tienes superpoderes. ¿Verdad? Por el tiempo, hay que invitarte de nuevo, pero siempre terminamos preguntando, ¿verdad? Si puedes compartir con nosotros algo que te haya sucedido, que poca gente sepa. Sí. Mira, lo pensé. Dentro de que tú me ves aquí, soy muy delicada. Soy muy delicada de estómago. Oh, ok. Sí, a pesar de que trabajé en un hospital, me tuvieron que llevar hasta días antes de empezar mi práctica para que yo viera diferentes modalidades y no hiciera delante del paciente. Pero con Dorian y su hijo, tiene un niño de 5 años que de verdad tiene unas ocurrencias como si tuviera 25. Pues tú sabes, dentro de la inocencia de los niños, vamos a comer, comimos, pagamos, nos fuimos. Y de momento el niño se tira a un viento. Con cristales arriba. Y yo miro a Dorian con mis ojos desorbitados. Y le hago, para. Y el niño dice, I farted. Y Dorian me mira, ¿en serio que me tengo que parar porque vas a devolver por la ventana? Y yo desesperada para que parara, para que abriera la ventana. Yo tirarme por la ventana a devolver. Y yo devuelvo, señoras y señores. Y de momento caigo en timbre y digo, no es el hecho de que se haya tirado el viento, es el hecho de que yo fui la que pagué la cuenta ese día.
Y nos empezamos a reír. Sí, sí, perdiste la inversión. Sí, descontroladamente. Y yo decía, Dios mío, pero hay que hacerle una limpia de estómago a este niño, si no me va a seguir matando. Y he sido delicada con los olores. O sea, no puedo ver a nadie haciendo algo fuera de lo normal, ni en un restaurante, ni fuera del restaurante, porque tengo reacción inmediata de Ay, y no mira. lo puedo evitar. Pero sí. Pero gracias, ha sido un honor, un privilegio. Obviamente te vamos a invitar de nuevo y vamos a compartir tu información Seguro. para que te sigan abriendo puertas y puedas seguir continuando bendiciendo jóvenes, ¿verdad? Y Amén. todo aquel que necesite, porque realmente la salud mental es importante. O sea, hay que fomentarlo en todas áreas. Amén. Y gracias por acompañarnos a otro episodio. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y será hasta la próxima. Bendiciones.